Ya tengo el placer de estar con Francisco Coll Morales, economista y redactor jefe en Economipedia. ¿Cómo estás? Un placer enorme, Fran. Hola, muy buenos días, Hugo. Muchísimas gracias por invitarme aquí a Periodista Digital. Es todo un placer estar contigo, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo va la economía, Fran? Es decir, muchas veces hablamos de economía, tal, pero ¿cómo va la economía? ¿Cómo va el bolsillo de los españoles, tanto a nivel macroeconómico como también a nivel microeconómico, como decía? Pues a ver, hay que decir una cosa muy clara, ¿no? Y es que en estos momentos, pues la economía podemos hacer dos lecturas. En este Ujú. sentido, podemos hacer una primera lectura basada principalmente en esta situación, es decir, en la situación que vivimos, cogiendo, por así decirlo, como año de referencia el año 2020. Y en este sentido, pues hay que decir que la economía pues está yendo bien. En este sentido, nos estamos recuperando y el crecimiento pues se está produciendo. En estos momentos el empleo se está recuperando, estamos viendo cómo la economía marcha, ¿no? Estamos viendo cómo la economía se recupera. Ahora bien, como digo, esto es una lectura que hacemos tomando como referencia el año 2020. Si nosotros atendemos a los principales Ujú. economistas y lo que recomiendan los economistas, precisamente el consenso de economistas ortodoxos, Ujú. lo que vemos es que efectivamente nos dicen que esta no es la lectura que debemos hacer. La lectura que debemos hacer es tomando como año de referencia el año 2019 y en Ujú. este sentido dejando claro que la economía española se ha enfrentado a la mayor contracción económica de entre todas las economías desarrolladas y en este sentido el crecimiento que hoy vivimos no es más que un rebote por esa contracción económica que hemos vivido. Es Claro. decir, la economía ha caído, la economía hoy se encuentra en un punto más bajo y estamos creciendo, es verdad, pero estamos recuperando todo lo que hemos perdido en años anteriores. Que efectivamente en este segundo escenario, en el escenario 2019, la economía se está recuperando, pero la economía se está recuperando a un ritmo más lento que otras economías desarrolladas. Además, estamos hablando de un país como España, el cual se enfrenta a numerosos riesgos, donde queda más expuesta porque es una economía más débil y que no se preparó para llegar a esta crisis. Estamos hablando de llegamos a esta crisis, tú lo sabes, con un Ujú. déficit que superaba el 3%, Lo recuerdo. básicamente exigido por el mecanismo de estabilidad de la zona euro, los pactos de estabilidad y crecimiento que tanto Y conocemos, una deuda del 130%, una y una deuda deuda del del ciento piso, treinta por ciento, que es una barbaridad. Es decir, que una es un auténtica máximo barbaridad. histórico en deuda también. Sí, sí, sí. Llegamos en un fondo de maniobra prácticamente inexistente y que nos ha llevado a incrementar nuestra deuda, como tú dices, hasta niveles del 130% y el déficit hasta niveles del 12%, ¿no? En este sentido, esta es la situación en la que nos encontramos y hay que decir que efectivamente, pues, pese a que la economía se recupera en ese segundo escenario que comentaba, pues efectivamente nos enfrentamos a una serie de desequilibrios. Somos la economía española es la economía con más desequilibrios macroeconómicos de toda la Unión Europea y en este sentido hay que decir que nos enfrentamos a numerosos riesgos. Yo soy optimista, Ujú. pero sí que es cierto que obviamente cuesta cada día más ser optimista viendo las cosas que vemos. Desde hace mucho tiempo, tú lo sabes, vengo avisando de que todo Sí, no sí, estaba sí. tan bien como dicen los políticos que está y en este sentido, pues efectivamente lo que vemos hoy es que la economía no está tan bien como decían los políticos y es que es más, para mayor INRI, ahora que hablaremos de presupuesto, hablaremos de Ujú. otras cosas, pues el propio cuadro macroeconómico del gobierno, que no viene a ser más que esas estimaciones de crecimiento con las que cuenta el gobierno y sus Sí, estudios, sí. nos dicen que la economía española va a seguir creciendo un 7% en este 2021, cuando todos los principales Fran, organismos económicos, incluyendo el FMI, Banco de España, etcétera, han dicho que eso es una es algo irrealidad y que no vamos a crecer a ese ritmo ni soñando. Frank, es algo inaudito, inaudito en toda la historia presupuestaria de España. Es decir, que haya un ejecutivo digamos, que conforme unos presupuestos con unas previsiones de ingresos y de gastos, que ha sido desmentida por todo el mundo. Es decir, por los organismos internacionales más importantes, casi por el FMI, por la AIREF, por el Banco de España, por no sé cuántos economistas. Es decir, nunca antes en toda la historia presupuestaria de España había habido unas previsiones tan desorbitadas, tan fuera de la realidad, con ese casi 7% de crecimiento que, insisto, ha sido desvendido. El más optimista creo que fue el FMI, ¿no? Pero aún así le daba mucho menos de ese 7% de crecimiento. No, no, y es que hay que decir, para que nos hagamos una idea y la gente lo sepa, España es un país que se caracteriza por esto. Hay que decir que en los últimos 20 años solo hemos ingresado más de lo que hemos gastado Sí, durante los años 2005 y 2007. Los qué últimos 20 increíble. años han sido años de desfase presupuestario en el sentido de que nuestro déficit siempre ha ido en aumento. Es decir, nuestro déficit, que viene a ser el resultado que queda
cuando los ingresos del Estado son menores que los gastos, pues como vemos ha estado muy presente a lo largo de estos últimos 20 años en nuestra economía, con lo cual esto es una realidad, pero es cierto que este año pues, se ha acentuado en un escenario en el cual pues, teníamos que gastar, porque la economía y la teoría económica nos dice que tenemos que gastar, pero efectivamente, como he dicho anteriormente, estamos gastando en un escenario en el que no lo podemos permitir porque no nos hemos preparado. Alemania o Holanda se prepararon en los años de crecimiento económico y entraron en esta crisis con una deuda equivalente al 50% de su PIB y al 60% de su PIB respectivamente, y sin embargo España pues entra con una deuda superior al 100% del PIB, con lo cual efectivamente no nos lo podíamos permitir, pero bueno, hay que hacerlo puesto que efectivamente en una crisis tenemos que aplicar políticas contracíclicas, es decir, tenemos que estimular el crecimiento. En este sentido, lo que vemos, Hugo, efectivamente es un gobierno que no quiere actualizar el cuadro económico y tú lo acabas de decir, la clave por la que no quiere actualizar el cuadro macroeconómico es porque tiene unos presupuestos ya elaborados, aprobados en este caso con unos partidos, a mí me gusta llamar partidos regionalistas porque en la realidad lo ha aprobado con unos partidos regionalistas que van a hacernos sufrir a los españoles más años y en este sentido, pues como todo, ¿no? Al final están haciendo medidas que no tienen sentido. Vemos cosas y vemos situaciones que efectivamente a los economistas no nos dejan una visión clara de hacia dónde vamos, porque puesto que ahora mismo pues estamos viendo los presupuestos son el mejor ejemplo para entender hacia dónde va nuestro gobierno, es decir, unos presupuestos basados en incrementar el gasto, no hay inversiones, es incrementar el gasto. Y por otro lado, pues como vemos, eso quiere decir, me preocuparía en un escenario en el cual no viese que las cosas funcionan con normalidad, pero es que si atendemos, por ejemplo, a la reforma de las pensiones, le están llamando mecanismo de equidad intergeneracional a un mecanismo que efectivamente condena tanto a los jóvenes como a los baby boomers. Están llamándole y denominando cosas que están haciendo como cosas que no son. Le llaman reforma de las pensiones a una reforma que está basada en incrementar el gasto público y no está basada en reformar precisamente lo que hace falta reformar, que es la sostenibilidad de las pensiones. Le llaman reforma del mercado laboral por así decirlo, a suprimir aquellos aspectos que mejoraban la reforma laboral de 2012 y, sin embargo, pues efectivamente le llaman reforma. Lo que quiero decir es que al final, como los presupuestos, la reforma de las pensiones y la reforma laboral, vemos a un gobierno que pues, no está atendiendo a la economía como debería y un gobierno que en este sentido no está atendiendo a la propia teoría económica, puesto que los economistas, como digo, están emitiendo continuamente informaciones que este gobierno pues, no está cogiendo y la mera muestra es lo que está ocurriendo ahora mismo en el país. Hablan muchos economistas, Fran, del riesgo del tapering, es decir, que los bancos centrales pues dejen de comprarle deuda a los países, ¿no? A los estados. Claro, el riesgo ya es presente, ¿no? Es decir, ya estamos viendo cómo están frenando, ¿no? La emisión, por tanto, de dinero por parte de los bancos centrales. Efectivamente, aquí es que los bancos centrales están en una difícil encrucijada. Para que la gente lo sepa, el tapering no es más que la compra, como tú has dicho, de deuda por parte de los bancos centrales. Los bancos centrales no pueden financiar directamente a los estados, no pueden transmitir ese incremento en la masa monetaria, no se puede transmitir de forma directa. Eduardo Garzón, el economista, dice que sí, ¿no? Que se puede darle a la máquina de dinero y que los bancos centrales pues pueden dar dinero, Fran. Es decir... Eduardo cree en la teoría monetaria en moderna, como dijo un día el diario de Economist, MMT y fake economics, o sea, estamos hablando de que es una economía falsa. En este sentido, la realidad es que los bancos centrales financian a los estados mediante la compra de activos, en este caso mediante la compra de deuda, y es lo que han estado haciendo en este escenario, en esta crisis, como en otras crisis pasadas. ¿El riesgo dónde está, Hugo? Pues el riesgo está precisamente en que las políticas que hoy debemos aplicar los bancos centrales en materia de política económica, relacionándose con la política monetaria, política fiscal, pues las políticas que debemos aplicar para contener la inflación, que vienen a ser una subida de tipos de interés, que viene a ser una retirada en las compras, una paralización de las compras o por lo menos una reducción gradual en las compras, pues precisamente alimentan un estancamiento económico que no necesitamos en un momento de recuperación económica. En un momento de recuperación económica necesitamos estimular la economía, que la economía crezca y que nos podamos recuperar. Y sin embargo, cuando combatimos o practicamos políticas económicas para estimular este crecimiento, por otro lado se produce inflación. Y por eso, Fran, me gustaría preguntarte, la inflación, es decir, es un riesgo que afecta de lleno al bolsillo de las familias, al bolsillo efectivamente a todos los españoles, ¿no? Es decir, de los españoles y también incluso fuera de España. ¿Es tan grave la inflación actualmente que tenemos o es algo que decimos nosotros, los periodistas y economistas, o insisto, o es muy grave? Fran, cuéntanos la gravedad de la inflación. Pues, para que la gente lo entienda, la gravedad es que nosotros los economistas medimos la economía, el crecimiento económico con el PIB, es decir, con la producción. Si hemos producido más este año, hemos crecido más.
Esto es la realidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando hay un incremento en la inflación, lo que se produce es que producir una cosa ahora nos cuesta mucho más, es decir, tenemos que destinar más recursos a producir una cosa, con lo cual, como esos recursos, como sabemos los economistas, son limitados, no podemos producir tanto como en un escenario en que la inflación sea más baja, ¿no? Esto es un problema puesto que si atendemos a las principales previsiones macroeconómicas nos dicen que efectivamente la inflación nos va a restar incluso hasta un punto por ciento de crecimiento, un punto porcentual de PIB. En este sentido, la inflación es mala partiendo de eso, es decir, que en un escenario de recuperación donde necesitamos todos los recursos disponibles para poder operar, nos viene una inflación que nos impide destinar más recursos a producir más y nos obliga a destinar más recursos a producir lo mismo que antes nos costaban menos recursos. Es decir, este problema es un problema que a nivel de crecimiento, a nivel macro, nos afecta por esta vía, pero a nivel micro lo que observamos es que efectivamente los consumidores, esto se refleja en una microeconomía donde vemos a los consumidores que no pueden consumir todo lo que deberían por unos costes que le están asfixiando, unos productores que no pueden producir todo lo que deberían por este sentido, una inflación que también le incrementa los costes de producción, los costes energéticos, etcétera. Entonces, la inflación es un fenómeno que efectivamente, atendiendo a los principales objetivos de los bancos centrales, deben combatir siguiendo esa estabilidad de precios. En un escenario en el que no hay oferta, es decir, en estos momentos la paralización, la crisis de desabastecimiento nos ha dejado sin oferta y esto pues nos ha llevado a generar una inflación que se espera que sea transitoria, pero con todo tengo que decir que, como dijo el otro día la propia Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, esta inflación está siendo menos transitoria de lo que se esperaba, con lo cual, mientras esto esté presente, la economía no va a crecer todo lo que debería y no nos recuperaremos todo lo que deberíamos. Y esto pues es un riesgo en un escenario en el que, como he dicho, pues la economía española está expuesta a numerosos riesgos y no solo está expuesta a numerosos riesgos, sino que es la economía de entre las economías desarrolladas la más descolgada de todas, es decir, la que más tarde se va a recuperar. Estos son los riesgos de la inflación que, como digo, no preocupa, pero sí preocupa a una España que efectivamente vuelve a demostrar pues esas debilidades frente a otras economías de la zona euro, como puede ser Alemania, Holanda, otras economías que se comportan mejor por la propia preparación económica que han hecho y su propia estructura económica, puesto que recordemos todos los desequilibrios, somos la economía con más desequilibrios y todas las reformas que han anunciado el gobierno, todas y cada una de ellas, ninguna, pese a que llevaban el nombre de reforma, ninguna es una reforma y esto hay que dejarlo muy claro.